Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿Somos conscientes de lo que tenemos dentro de la cabeza? ¿Por qué lo protegemos por tantos huesos? ¿Por qué tiene esta forma líquido-plasmática? Me refiero al cerebro. Lo utilizamos al 100%, pero ¿y su potencial? Pues para hablar del cerebro tenemos el honor de compartir muchos minutos con un investigador del cerebro, como es David Serrano. David, muy buenos días y bienvenido a Sapiens. Buenos días, Ferran. Muchísimas gracias por la oportunidad y un placer poder compartir contigo un ratito. David, eres una persona que está formado en muchísimas disciplinas. Tantas y tantas que al final te ha conducido a hacer trabajos de investigación muy interesantes y tengo en mis manos tu reciente libro por la editorial Colima Books que has titulado El domador de cerebros. 40 propuestas para dominar tu mente y mejorar tu vida. Esto es como la hoja de ruta para encontrarse a uno mismo, ¿verdad? Esto es casi como la lámpara de Aladino, ¿no? Pues algo así, sí. El objetivo, de hecho, es ese, ¿no? Más allá de la investigación o de los años de experiencia o de las prácticas con clientes y demás, es un poco el poder despertar el domador de cerebros que todos llevamos dentro, ¿no? Esta figura que nos puede sacar en un momento dado de ciertos atolladeros o ciertas herencias históricas que llevamos por el hecho de ser humanos, ¿no? sobre nuestros hombros y, como tú bien dices, también protegido por nuestro cráneo, que es el cerebro. Es un poco el objetivo, ¿no? Vivir un poco más saludablemente desde pequeños gestos cotidianos para vivir un poquito más tranquilos y conscientes, sobre todo. David, yo siempre he tenido mis pensamientos, mis teorías, mis hipótesis de que nada sucede porque sí. ¿En qué momento David de su vida ve que hay algo más que lo impulsa a indagar sobre, pues bueno, cómo mejorar nuestra vida, pero a través de los pensamientos, a través del poder de la mente, ¿no? Ya se dice, ¿no? Utilizamos el cerebro al 100%, pero potencial mental entre un 5, un 10% más o menos. Quizás viene por tu dilatada experiencia de aprendizaje, no sé, pregunto, porque has trabajado en compañías como Heineken, Procter & Gamble, Microsoft, Repsol, BMW, Orange, Beefeater. Cuéntanos. Pues así es, Ferran. Coincido contigo en que parece que vivimos una suerte de azar, pero bueno, después de 40 años, en mi caso, tiendo a pensar o tiendo a creer que efectivamente todo responde a un propósito mayor, del cual prácticamente tiro la toalla en intentar comprenderlo porque también acepto las limitaciones que tenemos como humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, en mi caso, hasta donde puedo ver dónde se unen los puntos, es cierto que tuve desde muy jovencito mucha inquietud, no fruto de una casualidad, sino bueno, de un acontecimiento complicado de gestionar a lo mejor por un niño, ¿no? Suceden cosas en la vida y tal que te exponen a crecer o crecer, ¿no? Y a veces crecer antes de tiempo. Y en mi caso, pues comencé a investigar, me dio mucho por leer, me apoyé mucho en principio y en origen por temas más esotéricos, temas más profundos, el sentido de la vida incluso, ¿no? Y a partir de ahí, aparte de la lectura en sí, me inquieté mucho por el hecho de la práctica, de buscar un sentido práctico a aquello en lo que me iba formando, ¿no? Me iba formando e informando. Y al final de muchos años encontré como una especie de tope, el cual lo salvé a través de aprender la gestión emocional, ¿no? A través de la inteligencia emocional y todas las herramientas que conlleva, el trabajo de Daniel Goleman. Bueno, hay un montón a nivel teórico de información, la cual siempre intento buscar el sentido práctico, y una vez desbloqueé toda la parte de gestión emocional, no digo con esto que sea un maestro en gestionarme emocionalmente, porque al final sigo siendo humano, pero sí es cierto que conseguí desbloquear este tope que tenía,
para seguir creciendo en aspectos espirituales, que era o sigue siendo incluso la parte que me sigue generando mucho interés, mucha atracción. Y a partir de ahí, el siguiente paso que di lo di dirigido a intentar ayudar a las personas que están en un camino o en un proceso de cambio, en un proceso de búsqueda, sin tintes incluso o sin filtros de que sea un tema empresarial, un tema ejecutivo, un tema personal, porque en definitiva y en esencia lo que hay detrás de marcas como las que citas, o empresas o organizaciones, o al final está la persona. Y es la persona sobre la que hay que hacer el trabajo. Y este es el trabajo realmente que puede cambiar el mundo, ¿no? El cambio que estamos buscando se realiza con pequeños pasitos, y esos pequeños pasitos en definitiva no dejan de ser otra cosa más que la persona en sí y el trabajo que puede hacer uno consigo mismo. Rezaba una antigua profecía muy, muy concreta, ya que hablabas del mundo esotérico, que entendemos el mundo esotérico como la ciencia aún no explicada, de que a partir del 2012 habría algo que cambiaría mucho la mentalidad y el hacer de las personas. No para todo el mundo, por desgracia, pero sí para muchísimos. Supongo que a partir del 2012, como muchos que están en este camino como el tuyo, sufrieron una catarsis, ¿no? Y aquí tendríamos que recordar un poco lo que era una catarsis visto desde la época de la antigua Grecia, de Aristóteles, en el cual pues hay como un shock, ¿no? Como una purificación, podríamos decir, a nivel mental, emocional, espiritual, incluso orgánico. David Serrano sufrió a partir del 2012 esta catarsis. Buena pregunta. Me río porque al final, bueno, todos tenemos un sesgo, ¿no? Obviamente si estamos en esta línea de trabajo personal o una línea también de interés esotérico, que como bien dices, me gusta mucho la definición esta de aquello que la ciencia aún no es capaz de explicar, ¿no? A lo mejor este sesgo me lleva a pensar o a responder afirmativamente a la pregunta. Pero lo que sí es cierto es que, y con esto conecto un poco con el origen del libro, es cierto que yo hace cuestión eso de 4 años, 5 aproximadamente, tuve entré en una crisis personal fuerte, bastante fuerte, tan fuerte como que se me puso una fecha de caducidad a mi vida por una enfermedad derivada de unos niveles de estrés, inconcebibles, ¿no? En todos los sentidos, a nivel personal, relacional, profesional. Y efectivamente esto fue un punto de inflexión inevitable, ¿no? Era o cambias o cambias, ¿no? Si quieres seguir jugando en este terreno de juego. Y efectivamente fue lo que me llevó a terminar de darle la vuelta a la tortilla y toda la parte de desarrollo personal que venía trabajando desde los 13 años, hacerla visible, darle la importancia que se merece y dar este giro de dedicarme al mundo empresarial desde otra perspectiva, ¿no? No desde la perspectiva que venía trabajando, sino desde la perspectiva de la transformación humana, ¿no? De poder acompañar estos procesos de cambio personales y de superación, ¿no? En definitiva, creo que la vida es un camino de superación. No tienen por qué ir mal las cosas, siempre digo que no hace falta que nada vaya mal para querer ir a mejor, ¿no? Entonces sí, efectivamente ha habido una catarsis y bueno, de tamaño importante y considerable. ¿Hasta qué punto, David, crees que el estrés, esto es, porque aparte es algo tan intangible, no tan metafísico, pero el estrés acaba somatizándose en las células y te puede, pues, dejar, como bien tú dices, ¿no? Te puede enviar al otro lado. Pues así es, en mi caso concreto y bueno, esto me abrió un foco de investigación también, ¿no? Durante y el post proceso de recuperación, de que hay un estrés que es obviamente necesario, que es el que nos ha salvado históricamente y ancestralmente de ser comidos o ser los cazadores cazados, ¿no? por nuestras propias presas, y nos ha ayudado a huir, nos ha ayudado es decir, hay una parte del estrés que es favorable, que es positivo, que nos ayuda. El problema viene cuando estamos constantemente en un estado de alerta, en un estado constante de huida o ataque, porque esto
no es la percepción que nosotros tengamos de ello, ¿no? De decir, jolín, qué bien, que estoy siempre atento a todo, capaz de todo, en un estado de agilidad, de rapidez de respuesta, sino que el problema viene con lo que está sucediendo debajo de todo ello, que es la liberación principalmente del cortisol, y el cortisol es como un elefante entrando en un anticuario, ¿no? No tiene sensibilidad alguna y va destrozando todo aquello que pisa a nivel orgánico. Y sostenido en el tiempo, pues te puedes imaginar, el sistema inmunitario prácticamente desaparece y se produce una jornada de puertas abiertas en tu organismo en la cual, pues bueno, todo vale y obviamente damos cabida a que entren, hasta el más mínimo virus te puede tumbar. Entonces, es un tema delicado y creo que nos está poniendo todo el foco que requiere, sobre todo, bueno, a nivel empresarial se nos lleva o aceptamos el ir a límites que no son dignos de la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues al final, con un poco de suerte, pues aparece una enfermedad mínima que te hace la llamada de atención, o con un poco de menos suerte, como en mi caso, pues te pone una fecha de caducidad, ¿no? Que a lo mejor te exige un poco más de cambio de paradigma. Para los muchos miles de amigos y amigas que nos siguen aquí en Sapiens y que te están escuchando, dinos, ¿en qué momento tomas conciencia de que hay que superar algo que quizás se está generando o viene generado por uno mismo, por su entorno, podríamos decir, pues negativo, tóxico, alterado, vaya? Pues, a ver, claro, esto es delicado porque ¿dónde tiene cada uno el límite, ¿no? ¿Dónde tiene cada uno el puntito donde comienza a escuchar la señal, ¿no? Donde comienza a escuchar las alarmas? Hay una cosa que es inevitablemente dolorosa, y es que nuestro cerebro está programado para el hábito. Esto tiene una parte positiva que es magnífica, que es el momento que me acostumbro a algo es fácil mantenerlo. La dificultad estriba en cuando tengo que deshacer un hábito o cuando tengo que instalar un hábito nuevo. Y esto, conectándolo con la pregunta, Ferran, vengo a decir que podemos superar, o normalmente superamos, aquellas alarmas, como decía, o aquellas enfermedades, ¿no? Cuando se llega a un extremo que nos suceden, pero una vez superado, adivina a dónde volvemos. Es que volvemos a pisar por el mismo camino, porque es camino conocido, al cerebro le supone muchísimo menos gasto energético volver a hacer algo conocido que cambiar de paradigma. Esta es la parte delicada y aquí es donde yo pondría la verdadera señal de alarma, ¿no? Cuando has conseguido salir de un problema, de ese momento de crisis, y la vida realmente te está abriendo los caminos para transitar nuevas opciones y vuelves a caminar sobre tus pasos. Esto es como, me parece que lo decía Einstein, ¿no? Había una frase como, no puedes esperar obtener resultados distintos volviendo a hacer siempre lo mismo, ¿no? Pues es un poco esto. Yo pondría ahí la alarma, porque si no te han saltado antes las alarmas, creo que este es un buen momento para darse cuenta, ¿no? Para la toma de conciencia de que vamos a volver a pisar sobre nuestros pasos. En el domador de cerebros es como, y lo dices tú, ¿no? En el libro muy bien, vaya, me encanta cuando dices, es una invitación a tomar conciencia de cómo tus proyecciones mentales alteran tu realidad. Te voy a poner un fragmento de una película que te encantará porque va un poco de la mano con lo que dices. Escucha, David. Esto es el constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo. Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural
que llamamos Matrix. Una gran película, yo no me canso de poner sus fragmentos, parece como si fuera una segunda Biblia muy interesante que hay que descodificar. En este sentido, ¿hasta qué punto creamos realidades? Bueno, antes de nada decirte que me encanta. Creo que Matrix es, no sé, debería ser casi de obligado visionado por parte de cualquier persona que esté o que se mueva en los ámbitos que estamos comentando. Y efectivamente, si siguiera utilizando el DVD, creo que lo tendría desgastado. O sea que sí. Esto es de repetición casi continua. Me parece... Bueno, sobre esto podríamos hablar muchísimo. Es cierto que ya los estoicos, allá por el siglo III a.C., estamos hablando cerca de hace 2300 años, ya hablaban y comentaban que no vivimos una realidad global y común como tal, sino una interpretación de la realidad. Es decir, hay tantas interpretaciones como humanos somos. El punto es que obviamente coincidimos en muchas de estas interpretaciones. Pero a nivel particular, a nivel de cada persona, creo que ese es el punto de inflexión real hacia cualquier proceso de transformación personal. El darse cuenta uno de que el verdadero poder radica en cómo está interpretando lo que acontece en su vida. Es decir, yo puedo darle un significado diferente al que le está dando la otra persona a un mismo acontecimiento. De modo que existe el acontecimiento o existen solamente las interpretaciones. Me inclino a pensar que somos dueños, hasta cierto punto, muy entrecomillado, de lo que vivimos en el sentido en el cual nosotros estamos interpretando nuestra vida. Y esto es una elección, es una cuestión de pararse de nuevo, hacer aparecer la conciencia y darle espacio a esta conciencia para que decida interpretar lo que está aconteciendo. Obviamente, los acontecimientos son los que son, hay acontecimientos que son realmente duros, que no estamos preparados para ello y difícilmente se prepara uno, ¿no? Como pérdida de seres queridos y demás, pero hay un punto en el cual podemos comenzar a transformar nuestro proceso de decisión en torno a ello, de poder virar nuestro barco hacia aguas más calmas, es decir, modificar nuestra interpretación. Hay una frase del libro con la cual inicio uno de los capítulos que dice algo así, está hablando Morfeo a Neo y le dice: estoy intentando liberar tu mente, Neo, pero solo puedo mostrarte la puerta, tú tienes que atravesarla. Y atravesar esta puerta habla de eso, básicamente, de decide cómo quieres interpretar tu vida. Este es el verdadero poder que tienes, ¿no? Yo espero que algún día en un futuro haya una asignatura, como hay matemáticas, hay ciencias, historia, etcétera, etcétera, que haya una asignatura que sea Matrix. Seguro que se vivirían muchos más años. Seguro que la gente estaría más empoderada y sabría discernir de lo que es real o de lo que es una realidad creada por alguien que induce a que tú vivas en una especie, no diré de prisión, pero sí de jaula invisible. Hablas en tu libro de muchas cosas, es una maravilla. Cuando dices la vida comienza al final de tu zona de confort, esto parece ya el 11º mandamiento, David. Sí, a ver, está como muy manida, ¿no? La zona de confort, y sale de tu zona de confort y la zona de confort y todo el día para arriba y para abajo con la zona de confort, y al final la zona de confort no es otra cosa que lo que comentábamos hace un momento acerca del cerebro, ¿no? El cerebro consume aproximadamente la quinta parte de toda la energía del cuerpo. Fíjate, ¿eh? Y con el tamaño que tiene se lleva una cantidad de recursos espectacular. En este sentido, está programado para minimizar el gasto, obviamente. Y este minimizar el gasto va de la mano de incurrir en hábitos, que es lo que hablábamos hace un momento. En el momento que le estamos pidiendo al cerebro que salga de la zona de confort, es decir, que salga de lo conocido, que salga del hábito, que explore, que descubra nuevos caminos, que se mueva nuevos paradigmas, que acepte nuevas creencias, le estamos diciendo en palabras que él entiende, consume más, gasta más. Y todo esto le aterra, obviamente.
va a buscar las excusas en forma de miedos, en forma de excusas, valga la redundancia, en forma de procrastinación, para seguir caminando por esta rueda de hámster que siempre va dando vueltas en el mismo sentido. De modo que, bueno, tenemos a nivel orgánico este hándicap, pero bueno, que es perfectamente superable, ¿no? Y por eso la frase de la vida comienza al final de tu zona de confort. Si para ti la vida es estar girando en torno a la rueda del hámster en el mismo lugar sin cambiar, es absolutamente loable y respetable, pero no puedes estar esperando la aventura, no puedes estar esperando la variedad, no puedes estar esperando descubrir toda la riqueza que se ha puesto al alcance de nuestras manos si no hacemos este pequeño esfuerzo, ¿no? de convencer al cerebro y de sacarle de estos patrones y de estas rutinas. ¿Por qué se inventó la duda, David? Y lo digo porque hay un capítulo también muy interesante. Vamos a ir repasando algunos capítulos, porque si lo hiciéramos todo necesitaríamos una semana, porque esto da para muy mucho. Pero hay un capítulo que hablas incluso de Mahaya Sati Bhagawati, ¿no? Cuando dice, cuando plantas una semilla de amor, eres tú quien florece. Y en este capítulo viene un poco a reflejar lo que es la duda, ¿no? Estudio o trabajo. Le digo, la quiero o no le digo. ¿Me compro o no me compro? ¿O sigo buscando? ¿Le digo que sí o sigo esperando? ¿Por qué se inventó la duda? Pues una muy buena duda, Ferran, porque se inventó la duda es una muy buena duda. Y creo que, fíjate, en los procesos de coaching, o en cualquier proceso, en una mentoría, pero bueno, principalmente en coaching, que si utilizas un poco el método socrático, ¿no? de la ironía más mayéutica, del hacer florecer en la otra persona el conocimiento y el despertar sus aptitudes, sus habilidades y conectarle con todo su potencial, ahí te das cuenta que el verdadero valor está en hacer dudar a la persona, porque en la duda, para mí la duda es plantar una semilla de conciencia. Esto no significa que despertemos la conciencia a la otra persona, sino que esta duda, si la conseguimos regar, va a hacer que florezca en la persona un proceso de pensamiento que muy probablemente le va a llevar a descubrir y a descubrirse. En definitiva, creo que todo esto no va de otra cosa que en un primer estadio de uno aprender a manejar sus propios mecanismos, ¿no? De cómo funciono, por qué funciono y cómo hago que esto funcione de esta manera. En ese sentido, creo que en ese capítulo hablo del aikido, de la toma de decisiones y al final, cuando tenemos que tomar una decisión, que creo que es el 99% de nuestro tiempo, desde las más triviales, ¿qué me apetece comer hoy?, ¿no? Sacar en el menú del restaurante y qué me apetece comer, hasta las más profundas, ¿no? Como apuntabas, de bueno, quiero seguir dándole cobertura a esta relación de pareja o voy a cambiar de trabajo, que parece que nos exponen un poco más. En este punto sí hablo de la toma de decisiones desde tu centro, ¿no? Cuando estamos eufóricos o cuando estamos apenados, ¿no? El encontrar las herramientas que nos llevan, por decirlo de una manera, a permanecer en el ansiado y aristotélico término medio. Sé que te gusta mucho la filosofía, los razonamientos, los sentimientos zen, y hay un capítulo que habla sobre pues las gracias, ¿no? Y hay un proverbio que incluyes que es una maravilla, cuando dices, ningún copo de nieve cae en lugar equivocado. Sí, ese es un proverbio zen muy bonito y conecta un poco con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Acerca de la causalidad o la casualidad. Que, bueno, lejos de decidirnos por una de ellas, sí que hay veces que parece que todo responde a un sentido, ¿no? Lejos de poder comprenderlo, sí que atisbamos a lo mejor a poder intuir este orden superior, ¿no? Que me gusta asignarlo a la naturaleza. Y efectivamente en el agradecimiento, el agradecimiento es un ejercicio tremendamente transformador iba a decir para quien agradece, pero es que en definitiva te transforma y conectamos con lo que hablábamos antes, la manera en la que ves el mundo. El agradecimiento constante, incluso fíjate, invito a
a los oyentes, a tus seguidores, a que hagan un ejercicio muy sencillo. Cada noche, y digo cada noche, aquí se trata de crear un hábito, antes de dormir, incluso que sea es un ejercicio que te conduce naturalmente a un sueño plácido y totalmente reparador, que es hacer un repaso a lo largo del día a qué 5 cosas puedo agradecer o qué 5 cosas puedo agradecer de lo que me ha ocurrido a lo largo del día. Y otras 5 cosas que me voy a agradecer a mí conectado con lo que he vivido a lo largo del día. Mantener este hábito en el tiempo te conecta transforma el modo en el que vas a interpretar durante el día el resto de las cosas. Y aquí cuento un poco el truco del mago, por decirlo de alguna manera, pero cuando nos centramos en agradecimiento estamos forzando a nuestro cerebro a decir o a buscar la parte, si se me permite la expresión positiva, al final no creo que haya nada positivo ni negativo, pero bueno, se fuerza el cerebro a dirigir su atención hacia determinados aspectos de lo que ocurrió a lo largo del día. Cuando esto lo hacemos antes de entrar en el sueño, el cerebro toma como información muy relevante todo esto y lo estructura de tal manera que vamos a generar una transformación de los procesos cerebrales neurológicos para que cuando estemos despiertos y nos pasen cosas, las vivamos o las interpretemos desde un paradigma diferente. Con lo cual es un ejercicio transformador y fíjate que sencillo, que es simplemente agradecer. Incluso también hablas en tu libro sobre el agua, ¿no? Y mencionas a una persona que tuve la suerte de conocer. Coincidimos en una convención como es Masaru Emoto, que pues por desgracia ya no lo tenemos con nosotros, era mayor, pero aportó unos conocimientos sobre el agua impresionantes. Y tú también haces un hincapié, dedicas un espacio a este gran científico, a esta gran persona, a este, podríamos decir, gran abridor de mentes, como es Masaru Emoto. Cuéntanos. Sí, la verdad que hay que estar tremendamente agradecidos al trabajo del doctor Emoto y fíjate, lo conecto en el libro, todo el trabajo que hizo de someter a estímulos visuales, auditivos, musicales al agua y ver cómo cristalizaba. La parte interesante de todo esto, más allá del ejercicio científico, es cómo utilizamos nosotros el lenguaje. Me parece tan importante, tan básico, ¿no? En dos sentidos. Uno, en cómo me hablo a mí mismo y otro, cómo me comunico con los demás. Y en esta parte destacaría qué tipo de verbos utilizo, qué tipo de adjetivos utilizo, cuál es mi tono a la hora de hablar, cómo son mis silencios, si permito el silencio, si permito en mis relaciones que habite este silencio, o si me dirijo a la otra persona, desde dónde me estoy dirigiendo a la otra persona, cuál es la motivación intrínseca de mi comunicación. Porque en definitiva, había una frase por ahí que dice algo así como: si tratar con cariño a una planta le ayuda a crecer, imagínate qué puede hacer con una persona. Creo que si está demostrado incluso que las plantas reciben el cariño o el hablarles de determinada manera, ¿qué no estamos haciendo cuando nos dirigimos a otra persona? ¿O qué capacidad o qué poder tenemos a la hora de verbalizar, ¿no? Ya no solamente la propia vibración de la voz, sino el propio mensaje que estamos depositando en la otra persona. Creo que la velocidad del día a día nos aleja un poco del verdadero poder que albergamos cada uno de nosotros. Y claro, si el cerebro es un 90% de agua, si el agua recoge información, y lo has dicho muy bien, ¿no? Una cosa pues es el mensaje, y en el mensaje hay la intención. No saben de lenguaje, pero sí saben de mensaje, estas estructuras atómicas que conforman el agua. Incluso podríamos bajar un poco más, ¿no? Subatómicas o infratómicas, pero en un entorno, David, en el cual es hostil, que hay, podríamos decir, un mal rollo, un mal ambiente, sea en el entorno familiar, sea en el entorno laboral, o sea como, por ejemplo, cuando pones la televisión, ves estos señores que nos tienen que gobernar, o algunos que ya nos gobiernan, que hay un entorno continuo de tensión, crispación. Este mensaje, esta alteración del campo,
cómo la recibe, cómo la procesa y cómo nos puede afectar a nosotros mismos. Bueno, hay una primera parte que estamos aceptando el hecho de que hay un entorno de crispación, hay un entorno hostil. Vamos a dar por válido que esto es así, ¿no? Porque en definitiva, insisto en lo que hablaba antes, se puede trabajar la interpretación de los acontecimientos. No digo que no estén sucediendo cosas, digo que se puede mejorar egoístamente, puro y duro egoísmo, en el sentido de me voy a hacer una vida más saludable. Y bueno, esto pasa por quizá no consumir tanta prensa escrita o televisada, etcétera. Pero bueno, yendo al meollo de la pregunta, obviamente si levantamos un poco teorías conspiranoicas y demás, me interesa tener una sociedad hostilizada, me interesa tener una sociedad nerviosa, me interesa tener una sociedad estresada, me interesa que haya conflicto. ¿Por qué? Porque todo esto dirige o va dirigido, o la esencia de todo este caldo de cultivo nos lleva al miedo. Y no hay nada más fácil de gobernar que una persona anclada en el miedo. Es muy fácil para los poderes fácticos, sean los que sean y estén detrás de donde estén o se muevan desde la oscuridad que sea, el manejar a una masa con miedo, a una masa dividida, a una masa de personas que no son capaces de conectar con el sentimiento del amor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, claro, interesa que todo esto sea así, interesa vivir en el miedo, interesa mostrarte una determinada cultura como los malos y otra cultura como los buenos, generar un pensamiento dicotómico porque no está enriquecido, ¿no? Las cosas son blancas o son negras, no, hombre, las cosas son de 1000 colores, pero me interesa que tú creas que son de 2 colores solamente. O sea, aquí podríamos hablar largo y tendido porque bueno, obviamente estamos dentro de un sistema y bueno, en teoría tenemos que ser gobernados, ¿no? Y por ejemplo, seguimos avanzando en esta maravilla del mundo que se esconde de todos los procesos, ¿no?, mentales dentro de este cerebro, en tu domador de cerebros. Tú has observado, y sé que te fascina mucho, podríamos decir, el enigma de la flor de loto. ¿Por qué? Pues es una maravillosa metáfora, porque creo que llevándonoslo al terreno personal, ¿no?, como definitivamente todo esto lo he enfocado, la flor de loto es una paradoja, porque cuanta más, vamos a llamarlo, cuanto más lodo, cuanto más suciedad tiene el agua, mejor es su proceso de crecimiento. Es decir, haciendo la primera derivada, creo que son necesarios, y aquí vuelvo a los estoicos, determinados acontecimientos en nuestra vida para hacernos crecer, ¿no? Aquí el ejemplo muy fácil con los niños pequeños, ¿no?, cuando están creciendo, que les duelen los huesos. Es que el crecimiento lleva asociado un dolor. ¿Significa esto que hay que sufrir? No. Sufrir es abrazar el dolor y quedarse uno enganchado con el dolor como si no hubiera otra cosa. Pero sí que es cierto que hay que inducir determinados procesos de dolor. Estudiar una carrera, pues jolín, tengo que dedicarme 4 años o 5 años o los años que corresponda a hacer este pequeño esfuerzo de tener que ponerme a estudiar. Quiero ir a participar en unos campeonatos deportivos de lo que sea, pues tengo que someterme al esfuerzo de entrenar. Quiero adelgazar, tengo que cometer. Es decir, en estos pequeños dolores hay crecimiento. Del mismo modo que la flor de loto, si no tuviera barro alrededor, si no estuviera sus raíces ancladas iba a llamarlo suciedad, pero es que al final no es suciedad, son organismos que a lo mejor nosotros lo interpretamos como algo sucio, pero es lodo, ¿no? No es algo estéticamente bello. Pues necesita de todo ello para florecer, para abrirse y para convertirse en la flor que luego a todos nos gusta contemplar. Y creo que las personas no somos muy diferentes. En definitiva, estamos dentro del mismo ecosistema natural y podría afirmar que, desde mi experiencia,
necesitamos de este dolor para crecer. Sabemos que cada vez hay más enfermedades, David, más, bueno, patologías, y que muchas son de ellas derivadas del estrés. También siempre se ha dicho, ¿no? Somos lo que pensamos. Y haces hincapié algo que a mí siempre me ha fascinado de chiquitín. El mundo de la sanación. Algo que, pues, se sale ya, podríamos decir, de la medicina convencional, cartesiana, científica, y que hay, pues, lo que podríamos llamar curaciones, y lo digo entre comillas, milagrosas. Algo sucede que se revierte una enfermedad terminal. Algo sucede que se recupera la vista. Algo sucede que se vuelve a caminar. Hablas incluso, que es una maravilla, y me gustaría que lo ampliaras, sobre el, podríamos decir, otro enigma, el enigma del señor Wright. Sí, este es muy, muy divertido. El capítulo este es muy divertido. Me gustaría no destriparlo porque luego si la gente lo va a leer es como hacer un spoiler, ¿no? Pero efectivamente la medicina o bueno, la ciencia en sus diferentes apartados reconoce algo que lo han querido bautizar como remisión espontánea. Y vienen a decir que la remisión espontánea es alguien al cual se le han aplicado todos los procesos conocidos o reconocidos por la ciencia, no ha surtido efecto y la persona, sin explicación aparente, entra en estado de remisión, es decir, se recupera y recupera la salud. Hay un trabajo ahora mismo no recuerdo la persona, bueno, está citado en el libro, de una chica americana que se ha dedicado durante cerca de 20 y tantos años a estudiar los estados de remisión espontánea, a intentar buscar ese hilo fino que prácticamente pasa desapercibido, para, bueno, pues a lo mejor intentando darle el enfoque científico, ¿no? De a ver qué es lo que está funcionando en todos estos casos para poder replicarlo en nuevos pacientes. Y básicamente, muy resumidamente, lo que venía a decir esta mujer en su estudio es que hay me parece que cerca de 7 factores, ¿no? Y entre ellos pues destaca la meditación, destaca toda la gente que entró en remisión espontánea habían hecho algo de todo esto, y era meditar, era haberse puesto en paz con personas con las que tenían conflicto, habían o tenían determinadas creencias hacia algo superior a ellas mismas, independientemente de términos religiosos, habían modificado su dieta comiendo menos productos procesados, todo así, ¿no? Una serie de cosas que seguramente a nivel científico no nos pueden llevar a afirmar que sean o vayan a ser la solución para cualquiera, pero que curiosamente eran los ingredientes que habían llevado a muchas de estas personas a la mencionada remisión espontánea. Incluso, si me permites, y con todo el respeto, David, cuando a ti, entre comillas, te dieron los días contados, de alguna manera te rebelaste ante lo que parecía ya una fecha de caducidad, porque curiosamente cuando ponen una fecha de caducidad a una persona que está pues muy delicadita, oye, prácticamente es una ecuación matemática infalible, es que prácticamente se falla de horas o muy pocos días. Es que se desprograma el cerebro, es que podemos incluso revertir y decir, no, esto no va a suceder, porque lo digo yo y yo mismo me voy a curar. Voy a aplicar amor a todo el sistema, sea mental, emocional, orgánico y espiritual, para revertir esta enfermedad. ¿Qué opinas? Pues fíjate, Ferran, no me gusta ponerme como ejemplo, no me gusta hablar de mí, pero bueno, la pregunta va como muy directa y como no, en esto sí que me parece más delicado generalizar, aquí sí que voy a hablar de mi experiencia concreta y creo que hay dos pilares importantes sobre los cuales aplicar conciencia. Uno de ellos es la enfermedad y otro de ellos es la muerte. Si tomamos la enfermedad como aquel proceso que nos está indicando como una alarma de que algo que estamos haciendo en nuestra vida no está bien aspectado, no está bien dirigido o no está bien gestionado, la enfermedad deja de tener un sentido o una interpretación negativa y pasa a convertirse en todo lo contrario. Es decir, es una maravillosa herramienta para indicarme de que no estoy caminando por donde debiera. Si esto lo sostengo en el tiempo, puede aparecer la muerte.
En mi caso concreto, surgió la enfermedad, surgió con todo su esplendor, porque yo no había ido oyendo las pequeñas señales que se me habían ido mostrando en mi salud, y bueno, y llega a un extremo en el cual, bueno, pues sí, se complica mucho la situación. Y en ese punto, cuando se habla de la muerte, que es otro de los temas que tristemente dejado de lado, o es un poco tabú, no tenemos bien integrado en nuestra sociedad occidental, claro, pues aparece el miedo y aparecen un montón de cosas. Pero hay una lectura muy interesante en la cual aceptas la muerte y aceptas el proceso de la vida. Bueno, pues desaparecen los miedos, ¿no? Y hay un momento donde, sabiendo o intuyendo que esto se puede acabar, comienzas a vivir de un modo distinto. En mi caso concreto, como digo, no hice uso alguno de medicamento, no hice uso alguno de medicina, no hice uso alguno de la ciencia como tal. Simplemente, ¿cómo decirlo? Escuché el mensaje, que el mensaje era, David, no puedes seguir caminando por donde estás caminando, porque esto te ha inducido a enfermar. Entonces, bueno, pues entendí que el mensaje era, deshaz lo que has hecho y comienza a andar de modo distinto. Me ha llevado mucho más tiempo, me ha llevado muchos más años, pero bueno, al final he conseguido revertir el proceso y bueno, pues he pasado de pantalla, ¿no? Como si lo ponemos un poco en el lenguaje de videojuegos, pues todavía me quedan varios corazones para seguir en las siguientes pantallas. Entonces, sí, entiendo que tenemos otras herramientas. Hay otras herramientas, exigen valor, y el verdadero valor que nos están exigiendo es el de cambiar. A mí me gustan Sapiens, que no soy yo el que explico normalmente casos de los demás, sino que sois vosotros mismos quienes lo explicáis, ¿no? En primera persona. Y esto es muy importante. Tan importante como que nuestro amigo David Serrano, pues resulta que se fijó en algo que ha pasado desapercibido y que podía haber salido publicado en muchos medios de comunicación, incluso en los informativos, de una universidad de Holanda. Y fíjate lo que descubriste, ¿verdad? Como es la Sí, Hope College. este era, refrescame un poco la memoria, porque este sé que era un ejercicio que hicieron relativo a... Sí, bueno, reunieron a prácticamente 35 hombres, 35 mujeres, exactamente 36, 35 hombres y 36 mujeres, y allí se les hizo pues un trabajo, era basado en un trabajo científico, en el que se les pedía que recordaran situaciones de dolor, donde aún pues mantuvieran cierto resentimiento, rencor o malestar hacia alguien, ¿eh? Estamos hablando de persona a persona. Y allí pues sus pensamientos mostraron en el electromiograma significativamente pues una mayor frecuencia cardíaca, es decir, más elevada, la presión arterial subía por bastantes enteros, que había un aumento de la conductancia en la piel. O sea, aquí hay algo muy extraño, ¿no? Así es. La parte interesante de todo esto es, o lo que busco a través de este ejemplo, es refrescar la conciencia en la persona y decir, ojo, tu pensamiento está induciéndote un determinado estado físico. Si tu pensamiento no cambia en determinadas áreas, en este caso concreto hablo del resentimiento, ¿no? Que creo que es uno de los grandes venenos de nuestra actualidad. Me parece que hay una frase por ahí que decía algo así como: el resentimiento es el veneno que tú te tomas para matar al otro. Y es que es esto. Si sostenemos un pensamiento continuo que sabemos que nos está haciendo daño, le podemos poner el título de resentimiento o cualquier otro, sostenido en el tiempo, esto tiene una derivada física, es decir, nuestro cuerpo está respondiendo a nuestro pensamiento. Y esto está demostrado. Lo podemos hacer a la inversa con el ejemplo que estaba contando yo antes de esta remisión espontánea. Si la remisión espontánea no somos capaces de probarla científicamente, pero sí somos capaces de probar científicamente de que nuestro pensamiento resentido nos está induciendo un determinado estado físico,
bueno, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta del verdadero poder que reside sobre nuestros hombros, ¿no? Si logro modificar la interpretación de los acontecimientos, si logro darle un significado más saludable, si conecto con el agradecimiento, si me alejo de todos estos pensamientos que me están induciendo a un determinado estado físico que a la larga va a desembocar en enfermedad, la elección está en cada uno. Aquí sí que está el libre albedrío, ¿no? De poder decidir qué vida quiero vivir. Me has hecho recordar un caso en el cual unos médicos chinos, y está siendo monitorizado un tumor, llegan a hacer que el tumor se reduzca, ¿no? Simplemente diciendo esto. Sin saber chino, claro, pregunté a una persona a ver qué palabra mágica era esta, ¿no? O qué sonido. Y fíjate que simplemente este grupo de médicos estaba diciéndole al paciente, pues traducido, vendría a ser que ya está, ya está, ya está, ya está. Esto le entra por el consciente, se le va al subconsciente, se eleva al supraconsciente y el mismo paciente activa todos los mecanismos para que aquel tumor se vaya reduciendo. Esto está filmado. Yo cuando lo vi por primera vez me quedé perplejo ante podríamos decir, este magnetismo del poder de la mente, del cerebro, de las palabras. Cuando hablamos de magnetismo, ya para acabar, y viene un poco relacionado, y tú haces un capítulo sobre el magnetismo, ¿recuerdas lo que dijo Blaise Pascal, no? Que el corazón tiene razones que la razón desconoce. ¡Qué maravilla! Sí, así es, Ferran. Hilándolo un poco con el ejemplo de los médicos chinos, que no lo desconocía, pero honestamente no me sorprende, ¿no? Se está poniendo en boca de todos eso, que el corazón tiene cerca de 40.000, alberga cerca de 40.000 neuronas que están en conexión directa con el cerebro, y incluso el otro día, hablando con un médico, me hablaba de cómo responde el pericardio, ¿no? El tejido que envuelve el corazón y lo protege ante nuestras emociones. En definitiva, la esencia un poco que hay detrás del ejercicio que realizaron estos médicos chinos, entiendo que va directamente ligada con la creencia del paciente de que esto va a ser posible, de que una recuperación o una remisión espontánea va a poder acontecer. Y la creencia necesita principalmente de un ingrediente. Claro, muchas veces decimos, venga, me repito una afirmación. Esto lo tengo contrastadísimo en sesiones. Me repito una afirmación y nada, y espero a que suceda. No, es insuficiente. Está bien la repetición, la constancia, pero necesitas intensidad emocional. Si no hay intensidad emocional, difícilmente el cambio se produzca, ya sea un cambio de creencia, ya sea un cambio de actitud. Si eliminamos el factor emocional, estamos eliminando muchísimas herramientas del cerebro y estamos dejando de activar muchísimas áreas cerebrales para que se produzca toda la parte neurológica. David, tenemos que ya despedirnos. Una maravillosa entrevista. Darte las gracias por plasmar todo tu trabajo de investigación en un libro tan ameno, tan magnífico, en el cual hay 40 propuestas para dominar tu mente y, en definitiva, mejorar la vida de las personas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y seguimos avanzando en este mundo del conocimiento a través de personas como tú. David, repito, muchísimas gracias, un honor. Ferran, mil gracias por la oportunidad. Espero que disfruten los oyentes, hayan disfrutado y nada, nos vemos en el camino. Un abrazo grande. Y como siempre, amigos y amigas, de lo aquí dicho en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones.